Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, muchachos. Esperamos, como de costumbre, a la 1:45, 1:55, iniciamos con la clase. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, es que Pablo acaba de enviar un audio donde usted dijo que hay elección de grupo, pero el problema es que yo tengo terapias en una pierna, entonces no puedo asistir. ¿Cómo hago? Tranquila, no puede asistir. No hay ningún No pasa problema. nada, listo, gracias. Listo. No hay ningún inconveniente. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos.
Muy buenas tardes para todos. Siendo la 1:55, iniciamos clase de Ciencias Políticas, grado 19B. Entonces, para darle la palabra al estudiante Juan Pablo Gamboa, que en la clase anterior era el que estaba sustentando. Gamboa. Sí, señor. Tengo el internet malo y ahorita me sacó, entonces de pronto si me salgo es porque me saca el internet. Ok. Termine entonces por concluir con su sustentación. Ya. Había quedado en el sufragio, si no estoy mal. Sí. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, usted. Bueno, entonces yo le estaba diciendo que para poder votar normalmente la persona debía ser mayor de edad y esta edad puede variar entre los 18 y los 21 años, aunque en algunos países como Austria y Brasil ya se permite votar desde los 16 años. Y esto se hace con el fin de que los jóvenes pues tengan más conciencia de esta importancia del voto y tengan también como una mayor participación y para que sepan cómo se manejan esos temas y no vayan a estar tan perdidos pues cuando ya sean adultos. El sufragio puede ser activo y pasivo. Activo es básicamente cuando los ciudadanos tienen el derecho a elegir el representante y pasivo es el derecho de los ciudadanos a postularse como candidatos y a poder salir elegidos, a poder salir ganadores. El sufragio también durante la historia han habido tres tipos de sufragio: el universal, el restringido y el sufragio calificado. El universal es el que hoy conocemos, en el que el derecho a votar es para todos los ciudadanos de ese país, del país, sin importar el sexo, la raza, sus creencias, su posición económica o condición social. Sufragio restringido, como su nombre lo dice, estaba restringido solo a las personas que aparecían en una lista o en un censo. Y estas personas usualmente tenían mucho poder económico y una buena posición social. Y el sufragio calificado era solo para las personas que sabían leer y escribir, solo para los hombres que sabían leer y escribir. Los hombres analfabetas y que no tenían tampoco una buena posición económica no podían ejercer ese tipo de sufragio. Pero este sufragio calificado fue abolido cuando se implementó el sufragio universal como base de toda una buena democracia. Entonces pasemos a los sistemas electorales ya para terminar. Los sistemas electorales son todos los métodos, los criterios y los aspectos que aparecen en la ley que rigen el proceso de votación para saber qué candidato va a ser el ganador. Eso va desde cuándo se pueden realizar las elecciones, a quiénes se les permite votar, quiénes se pueden presentar como candidatos, hasta el momento del conteo de los votos y pues dar el decreto de cuál persona fue la que salió ganadora. Existen dos sistemas en estos sistemas electorales, que son el sistema mayoritario y el proporcional. En Colombia, sistema mayoritario se puede aplicar de dos maneras. Un ejemplo: Puerto Boyacá está, digamos, en elecciones para elegir un alcalde. El total de los votos fue de 10.000 votos. Los tres candidatos que se postularon obtuvieron los siguientes resultados. El primer candidato obtuvo 1.500 votos, el segundo 3.000 y el tercer candidato 5.000 votos.
y 500 personas pues votaron en blanco. Entonces aquí el candidato ganador fue el tercero porque obtuvo la mayor cantidad de votos. Se congeló, parece. Sí, profe, los veo todos congelados. Ah, ya. Es que el internet está molestando. Pero ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, siga. Siga, Juan. Se volvió a pausar. Listo. Entonces, la otra manera de aplicarse este sistema mayoritario es con dos vueltas. Entonces, para las elecciones presidenciales, por ejemplo, se presentaron 5 candidatos. Entonces, se hace la jornada de votación y entonces los 2 candidatos que tuvieron la mayor cantidad de votos, esos 2 candidatos pasan a la segunda vuelta. Entonces, ya la persona que obtenga, creo que el 50% más uno de los votos, entonces es el que va a ser el ganador. Y el sistema proporcional, en este sistema, el total de los votos se divide entre la cantidad de cargos disponibles. Por ejemplo, para el consejo, digamos que en La Dorada hay 12 curules para el consejo. El total de los votos fue de 30.000. Entonces esos 30.000 votos se dividen en las 12 curules, dan un resultado de 2.500 votos. Entonces, digamos que el Partido Liberal alcanzó 10.000 votos. Entonces, como pasa 4 veces esa cantidad de 2.500 votos, pues el Partido Liberal tendría derecho a 4 curules. Ya, profe. Muy bien. Bueno, Juan. En la clase pasada te alcancé a hacer una observación. Acá te voy a hacer dos observaciones. La primera, cuando se dice en unas elecciones quién es el ganador, no se dice por medio de decreto, se dice es por medio de un acto administrativo que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y la segunda, se me pasó. La segunda. Tenía presente, pero se me pasó. Tengo un problema familiar y esto hace que me desconcentre. Bueno, de verdad ya no la recuerdo, no la recuerdo. 2 observaciones, bueno, ya te hice la primera. ¿Quién quiere continuar? Tengo un problema familiar y eso no me va a dejar. Yo, profe, yo quiero continuar. María Paula. Sí, señor. Ok, la escuchamos. Yo les voy a hablar del último tema, del derecho al trabajo. El trabajo como derecho humano se dio por la Organización de las Naciones Unidas cuando concretó el derecho al trabajo en su Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23. Por ello, la Constitución Política de Colombia lo aplica como un derecho fundamental en el artículo 25. Pero para poder hacer cumplir este decreto es necesario cumplir pues con una serie de parámetros. El primero pues es permitirle a cada persona elegir pues el trabajo en que desea ocuparse, que sea pues un trabajo digno y pues referente a lo que la persona haya estudiado. Condiciones equitativas entre el salario, es decir, si la persona trabaja 24 horas, pues que sean pagadas. Si trabaja 12 horas, que sean pagadas. Y que no se le vaya a pagar menos de lo que la persona está trabajando. También que su lugar de trabajo sea cómodo, se encuentre limpio y el trato entre sus compañeros y su jefe pues sea amable, que siempre exista el respeto. También pues es necesario la protección social para el trabajador, su salud, el subsidio, en algunos casos que se les cuenta pues el transporte, que son los trabajos que no se encuentran dentro del pueblo. También el derecho a ser parte de un sindicato
para que puedan aportar sus ideas que crean necesarias para mejorar las condiciones laborales. Acerca del mercado laboral, pues esto hace referencia a que, pues como todos conocemos y pensamos, que el gobierno pues tiene la obligación de hacer que todos los ciudadanos tengan su trabajo, pero aún así cada vez crece el desempleo. Esto se da debido a la demanda de trabajo. Esto quiere decir que cada empresa está dispuesta a contratar un número determinado de trabajadores por un salario. Pero si los salarios aumentan, la demanda de trabajo se reducirá, es decir, habrá menos empleo. Y por el contrario, si baja el salario de los empleados, subirá la demanda de trabajo. Otra cosa, pues también para tener en cuenta es la productividad del trabajo. Pues un salario más costoso a una persona que le pagan más es de acuerdo pues a su trabajo, a su cargo en el que pues esté posicionado en la empresa. Y otra para las fábricas, que es cuando el precio del producto, lo que están vendiendo, pues es alto, pues va a ser susceptible para mantener pues a los empleados y pagarles bien. Por el contrario, si baja el precio del producto, va a ser más difícil mantener pues tal cantidad de empleados. O también podemos encontrar cuando un cambio tecnológico, alguna máquina que pueda realizar el trabajo que hace un empleado, o que varios empleados que lo hagan ahora menos, obviamente pues va a ser más beneficioso para la empresa porque va a ser un gasto menos. Pero ahí va a crecer la demanda de trabajo porque va a haber más desempleo. Y por otro lado, pues la oferta de trabajo, que son las personas que se encuentran ofreciendo pues sus estudios, ofreciendo su tiempo para conseguir un trabajo. Pues naturalmente son las personas que acaban de salir de la universidad, los que terminaron de prestar servicio, o en algunos casos las familias que en alguna casa tienen que trabajar más de 2 personas por la condición económica. Y pues por último ya es el salario, que puede ser directo o indirecto. Pues ya sabemos que el salario es la remuneración que le dan a cada persona. Décimo B. El salario directo, pues el salario directo es pagado por el tiempo que la persona emplea en el trabajo, sea por horas, por días, por semanas, mes. Y el salario indirecto se le paga a la persona en atención a él o a su familia, en los subsidios, en el seguro, en las vacaciones, en las pensiones y la liquidación que le dan a cada persona. Pero para esto pues también existen límites, que es el salario mínimo y el salario máximo, conocido como el superior y el inferior. El inferior pues es el que pone el Estado prácticamente, como lo conocemos todos, el mínimo, que es lo que legalmente se le debe pagar a una persona por su trabajo. Y pues el salario superior es el que la empresa pues cree honradamente que es lo que se merece pues cada empleado. Esto varía dependiendo pues la calidad de la empresa o la manera que tenga para subsistirle a sus empleados. Y pues el salario mínimo, esto es cuando se realiza una reunión donde pues están los representantes, los del Estado. Y pues esto se realiza cada año. Y de ahí pues parten las ideas para hacer pues esto. Ya, profe. Bueno, varias cositas. La principal, el salario superior no varía de acuerdo a la calidad de la empresa. Eso no es cierto. O sea, el gremio industrial, todos se unen y se ponen de acuerdo para presentar una sola propuesta. Ahí no se tiene en cuenta la calidad de la empresa, si es muy grande, si es muy pequeña, si tiene 3.000 trabajadores, si tiene 1, si tiene 10, si tiene 20. Claro esa parte. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Renzo. Señor. ¿De qué tema, Renzo?
Profe, ¿puede mirar el chat un momentico? Ok, ya miro. Reformas sociales, profe. ¿Qué son las reformas sociales? Muy bien, lo escuchamos. Bueno, pero las reformas sociales, estas son como unas medidas de carácter público, de carácter político, perdón, político y económico, que apuntan a una mejor eficacia. Esto puede cambiar como la calidad de vida y la igualdad en los accesos de servicios y también en los bienes considerados que son principales para la sociedad. Algunos de estos pueden ser la salud, la educación y acceso a la tierra y a la propiedad. Por otra parte, están las reformas económicas. Estas buscan regularizar el funcionamiento de la economía independientemente de los efectos o que estas pueden tener en la sociedad. Estas reformas dependen también de algunos caracteres ideológicos y políticos que determinan como los alcances. En las reformas sociales hay tres tipos de reformas. Están las estructurales, las graduales y las de choque. Las estructurales, estas son reformas que afectan, por decirlo así, las partes más profundas de la sociedad. Eh, eh, es como un ejemplo que afecta solo lo económico y los productivos. Los graduales se producen en largos lapsos de tiempo y estas se relacionan con las decisiones que toman los políticos a largo plazo. Las de choque son las medidas para afrontar cosas inesperadas o crisis. Estas pueden necesitar soluciones inmediatas y son temporales, son de carácter temporal. Las reformas sociales se originaron como la respuesta a sistemas inequitativos en la repartición de la riqueza, o sea, de servicios y de bienes básicos para la subsistencia de los ciudadanos. Esto actualmente aún hace falta realizar muchas reformas, puesto que, puesto que les priman los intereses de los más poderosos, tanto a nivel económico y político. Listo, profe. Bueno, una preguntita. Me habló de las reformas económicas y enseguida me dijo los tres tipos de reforma. Sí, Las señor. reformas económicas, ¿a dónde las ubicaría usted? ¿En qué tipo de reforma? ¿En qué tipo de reforma? ¿En cuál de las tres, cierto? ¿En cuál de las tres? Yo la pondría en las estructurales. Estructurales, muy bien. Ahora, una aclaración. Estas decisiones todas son tomadas por los políticos, ya sean las reformas estructurales, las graduales o las de choque. Todas esas decisiones son tomadas por los políticos. Le hago esa aclaración porque usted nos dijo en la segunda, en las graduales, de que esas decisiones eran tomadas por políticos. Entonces eso quiere dar a entender de que los otros dos tipos de reforma, esas decisiones son tomadas por personas diferentes, en el sentido pues que usted lo expresó. Entonces le hago esa aclaración. Bien. Listo, profe. ¿Quién quiere continuar? Empecemos entonces en orden de lista. Angarita Mesa. Señor. Angarita, ¿de qué tema nos va a participar? Del sufragio. Sufragios es un tema. Espere.
Aló, profe, ¿me escucha? Sí, Profe, profe, sí, lo escucho. Estamos esperando que inicie Angarita, pero primero respóndame, ¿el sufragio es un tema? Pero eso no es un tema, pero yo ahorita, yo escuchaba que hablaban de eso y yo pensé que era un tema. Es parte de un tema, muchachos, que es diferente. El tema como tal es la participación en la vida política. Profe, mira un momentico chat. Profe, revisa el chat un momentico. Lo escuchamos, Angarita. Profe, me parece que lo sacó el internet. Ya Angarita es el segundo llamado que le hago. La clase anterior me dijo que no estaba en capacidad de sustentar y a esta vez, pues la verdad no me respondió nada. Entonces ya no puedo darle más oportunidades. Lo voy a calificar el 1. Seguimos con Barbosa Lozada. Profe, yo le voy a exponer sobre las reformas sociales. ¿Sí me escucha? Reformas sociales, sí. Lo escuchamos muy bien. Estaba diciendo que las reformas sociales son aquellas medidas de de carácter político que se apuntan a mejorar la eficiencia, la calidad y la igualdad que están en el acceso a los servicios y bienes considerados importantes. Barbosa, dame un momentico, por favor. Lo que pasa es que hay dos Gilbert en la reunión. El Gilbert original le va a pedir el favor de que active la cámara. Profe, Gilbert en realidad no tiene ni cámara ni audio, el verdadero. No, pero él no tiene ni cámara ni audio y ahorita en la clase anterior también hicieron lo mismo y la profesora Marley como que lo va a regañar. Entonces, Qué pena me meto. desorden en la voy clase a y él ni sacar, siquiera, voy a y él sacar ni a, siquiera sabe. yo creo que este que voy a sacar es el que está infiltrado. Ahora sí, Barbosa, continúa. Que los bienes son considerados importantes para la sociedad, como por ejemplo la salud, la educación, el acceso a la tierra, también el acceso a la propiedad y también la calidad del trabajo. Y dentro de las reformas hay tres tipos, que es el primero, que es las reformas estructurales, las reformas graduales y las reformas de choque. Primero voy a empezar con las reformas estructurales, que son las que afectan las partes más profundas de la sociedad y también aplican cambios importantes en los modelos económicos y productivos. La segunda es las reformas graduales. Lo que pasa es que esta forma sucede en largos lapsos de tiempo, buscando disminuir los efectos que impactan en su aplicación. Y también se puede relacionar con decisiones políticas que afectan a la construcción económica. Y el último tipo de reformas de choque, la medida de choque se puede decir que es una medida corta y de poca duración, en el cual son para realizar frente a las crisis inesperadas o que necesitan de solución inmediata. Y también hay dos tipos de clasificación de reformas, que es desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ya, por ahí. Bueno, Barbosa, la misma observación. ¿Usted acaba de ingresar o Yo estaba aquí. no me escuchó ahorita cuando le hice esa observación a Renzo?
cuando me habla de las tipos de reformas graduales, que dice que son decisiones políticas. En los otros dos tipos de reforma también son decisiones políticas. ¿Entendido? Bueno, ahora le voy a pedir, lo voy a poner a escoger. Deme un ejemplo de una reforma. Escoja una de las tres y me da un ejemplo. De los tres tipos. Tenemos tres tipos de reforma, ¿cierto? Va a escoger uno de esos tres tipos y me va a desarrollar un ejemplo. Pues yo podría elegir las reformas de choque. De choque, muy bien. ¿Cuál sería el ejemplo? Pues el ejemplo es que, como por ejemplo, se incendia una fábrica, entonces lo que necesitamos son medidas que son medidas de crisis inesperadas que uno no sabe qué van a pasar, crisis que necesitan una solución inmediata, rápida. O sea, acá en Puerto Boyacá se incendia una fábrica, digamos, acá enseguida que hay una fábrica, un taller de carpintería, digamos que eso se incendie, entonces el gobierno por ese motivo, por esa situación va a tener que emitir medidas de choque para suplir ese incendio de esa fábrica. Ese ejemplo está malo, Barbosa. Ese ejemplo no aplica. Las medidas de choque, las reformas de choque son para situaciones coyunturales, es decir, que afectan a la economía en el orden nacional, ¿sí? Y que hay que tomar precisamente, como la palabra lo dice, medidas urgentes, medidas de choque, ¿sí? Pero entonces el ejemplo que usted nos da no es aplicable. ¿Por qué? Porque el que se incendie una fábrica en cualquier lugar del territorio nacional, eso no es de importancia para el gobierno nacional. Eso no es de importancia. Es de importancia para el municipio, sí, y inmediatamente me imagino que enviarán a los bomberos, en fin, o la solidaridad de las personas, bueno, tantas cosas que pueden suceder, pero en sí, para el gobierno nacional, eso no es de importancia. Seguimos con Barrera Vargas. Sí, señor, profe. ¿De qué tema nos va a hablar? Profe, yo tengo pensado hablar sobre las reformas sociales. Hola, Lo escuchamos. profe. Bueno, las reformas sociales son unas medidas de carácter político y económico que apuntan a mejorar la eficacia, la calidad de vida y la igualdad en el acceso a servicios y bienes considerados fundamentales para la sociedad. Por ejemplo, sobre esto puede ser la salud, la educación, acceso a la tierra y a la propiedad. Pues, en las reformas sociales hay tres tipos. Las estructurales, que son reformas que afectan las partes más profundas de la sociedad. Estas implican cambios económicos y productivos. Ejemplo de esta está la ley 100 de 1993, la cual se crearon entidades promotoras de la salud, es decir, la EPS, que hoy en día son las empresas que están encargadas de la salud de nosotros, y de ahí se nacieron dos regímenes que son contributivos y subsidiados. Están las graduales, que se producen en largos lapsos de tiempo, se relaciona con decisiones políticas de largo plazo. Un ejemplo de esto sería que en el año 1999 se permitió la financiación para comprar vivienda y que venía funcionando bien por un sistema llamado UPAC, que significa poder adquisitivo constante, y hubo que ajustarlo de acuerdo a la inflación para pasarlo a hacer con tasas de intereses DTF, que significa depósito a término fijo. Por ejemplo, es decir que un PAC era donde uno sacaba como, ¿cómo le digo? Donde uno compraba las tasas, pero como a crédito.
Y entonces, mientras uno Espere, Barrera. Dylan, hágame un favor, inhabilite el micrófono, es tan amable. Ah, profe, es que, no, perdón, profe, yo le iba a decir a Barrera que le escuchaba como un cosa en el micrófono, todo feo. Sí, a mí también. Se le escucha como, y no sé, tuviera No, como... como un robot. No, sino que tengo el ventilador prendido, ya lo apagué. No, Lo escuchamos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Pues, señor. entonces, Entonces, después de Barrera, ¿puedo seguir yo? Sí, pero continúa Barrera. entonces UPAC, como prestan, dan como casas, pero como a crédito. Entonces el interés subía constantemente. Y pues en 1999 se creó un depósito, es decir, que compraban las casas, pero con un interés fijo, es decir, digamos que usted compra una casa y en ese entonces el impuesto iba subiendo y subiendo, entonces se creó en 1999 un depósito que el interés iba fijo. Entonces, el último sería de choque, que son medidas para afrontar crisis inesperadas que necesitan soluciones inmediatas, son de carácter temporal. En 1999 se planteó oficialmente recurrir a una reforma laboral, disminuyendo los salarios de la mano de obra para facilitar despidos de trabajadores y reducir la tasa de desempleo. ¿Puedo colocar otro ejemplo de esto? Sí. Podemos decir sobre hoy en día, pues, un ejemplo de esta sería de Álvaro Uribe, porque metieron a preso al expresidente de Colombia, entonces van a crear como una reforma de choques, es decir que van a acabar las tres cortes, la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, y la otra es, pero ya le digo, y el Consejo de Estado, y dejar solamente una. Ya. Ok, Barrera, la misma observación de los otros dos Sí, estudiantes. le iba a decir eso también, Ok. También le iba a decir eso, que esas son que estas tres tipos de reformas son decisiones políticas. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? ¿Me puede decir la nota acá? Yo. ¿Un público, por favor? ¿En público, Barrera? Sí, señor, pruebe. Barrera, ¿en público? Sí, señor. 4-4. Seguimos con Muchas Camacho gracias. Rojas. Profe, ¿me puede decir la nota por chat? Por favor. Gamboa, ya le respondí. Seguimos con Camacho Rojas. Acá, profe. Camacho, ¿de qué tema nos va a participar? Yo. No, profe, yo creo que se la mandó a alguien. No, usted se la envié. Creo que me la envió mi profe Gamba, creo que actuó. Vemos. Gol del Atalanta. Camacho, ¿de qué tema nos va a participar? Yo, profe, es que... Perdón, se la envié, fue... sí. Perdón. Sí, Gamboa, tienen la razón. Ahora sí, Gamboa. Camacho. Profe, mi tema es el derecho al trabajo y al mercado laboral. Hasta donde alcance, porque ya en segundos se termina la clase. Hágale, hasta donde alcance. Listo. Entonces, pues, para comenzar, se dice que el trabajo es la forma de